Efesios 3, 11 y 12. Efesios 3, 11. Temas. Los propósitos de Dios son eternos. Dios planeó la salvación de la humanidad por la obra de Cristo desde la eternidad. Aquí el texto griego, la versión corriente, que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Una versión más cercana al texto original dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por la obra de Cristo Jesús nuestro Señor. Los propósitos de Dios son eternos. Todo lo de Dios es eterno. Dios tenía todo perfectamente planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios no improvisa nada. Lo que sucede en la vida de Pablo y en la vida de todos nosotros, los hijos de Dios, Dios lo tenía previsto desde la eternidad. Dios planeó la salvación de la humanidad por la obra de Cristo desde la eternidad. Todo lo que sucede ha sido planeado por Dios desde la eternidad. Para Dios no hay sorpresas. Lo que ha sucedido en la historia de la humanidad no es una sorpresa para Dios. Dios anunció en Génesis 3:15 lo que sucedería en la historia de la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todo esto ha sido revelado por Dios en su Apocalipsis, en su revelación, es decir, en toda la Biblia, en los idiomas originales. Quienes no conocen la revelación de Dios, por el conocimiento natural que tienen ellos, pretenderán aplacar sus conciencias y corazones, despreciando a Dios y pretendiendo inventar todo tipo de falsos dioses, falsas doctrinas y falsas obras humanas, para no recibir el castigo que saben que merecen por sus pecados. Jesús es el único salvador de nuestra situación imposible del estado de muerte natural espiritual. Jesús lo hizo, siendo encarnado, naciendo en la Navidad, viviendo de manera perfecta, padeciendo en lugar de la humanidad, muriendo en la cruz en lugar de la humanidad, pagando los pecados, pasados, presentes y futuros, de toda la humanidad, de todos los tiempos, resucitando para nuestra justificación. Justificación es la declaración que hace un juez de la condición legal de un acusado. Por la justificación, el juez declara al acusado inocente, siendo ascendido a los cielos, ejerciendo su poder estando en el cielo. La salvación de personas de la muerte espiritual natural es el plan eterno de Dios, no una falsa y rebelde obra humana que niega y se opone a la obra de salvación de la humanidad exclusiva de Dios, pretendiendo falsa y equivocadamente decidir creer en Dios, atreverse a creer en Cristo, recibir a Cristo, invitar a Cristo, hacer oración de fe, arrepentirse, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 3:12. Temas. Los cristianos tenemos confianza. Nuestra confianza es una obra de Jesús en nosotros, los verdaderos cristianos. Aquí el texto griego, la versión corriente, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Una versión más cercana al original dice, ¿por obra de quién? Tenemos confianza para el acceso con seguridad dada por la fe proveniente de Él. Los cristianos tenemos confianza. Confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo según la Academia Real Española. Confidence is the quality or state of being certain, es la definición del diccionario Merriam-Webster. Entonces, confianza es igual a esperanza. Esperanza es igual a fe. Por lo tanto, confianza es igual a fe. En efecto, la fe es ser hecho esperadores de lo fundamental, por haber sido hechos convencidos de las cosas absolutamente importantes no hechas visibles. Nuestra confianza es una obra de Jesús en nosotros los verdaderos cristianos. La fe es una condición espiritual propia
del estado espiritual de salvado de la muerte espiritual natural. En el mismo momento en que Dios nos salva, Él nos concede la fe, es decir, nos hace creyentes en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, su ser, su obra, su actividad. Dios nos salva, Dios nos concede la fe, Dios nos regala la fe de una de dos maneras, por el bautismo o por la palabra. La fe es un don regalado por gracia de Dios. Muchas personas, autollamadas cristianas, niegan las verdades absolutas expresadas en estos versículos. La niegan diciendo falsamente que ellos se pueden dar la fe en Jesús al aceptar a Cristo, al decidir creer en Cristo, al invitar a Cristo, al recibir a Cristo, al abrir la puerta a Cristo, al arrepentirse, al hacer oración de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Los muertos espirituales no perciben las cosas de Dios. Nuestra confianza en lo fundamental es una obra de Jesús en nosotros los verdaderos cristianos. Esto es incomprensible para los seres humanos. Jesús le explicó este hecho a Nicodemo en el capítulo 1000 de la Biblia. No te maravilles que te dije, es necesario ser engendrado de lo alto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde es traído ni a dónde va. Así son todos los engendrados por el Espíritu Santo.